Hola a todos, hoy voy a enseñaros algunas de las funcionalidades de Dontonic más a fondo. Vamos a empezar por un proyecto Scrum, porque es mi parte favorita. Como podéis ver en el menú lateral, Dontonic tiene una jerarquía basada en 3 niveles. El primer nivel son los espacios de trabajo, que son todos los que veis aquí. Dentro de cada espacio de trabajo encontraremos proyectos. Estos proyectos pueden ser de tipo Scrum o de tipo Kanban. Por cierto, podéis ponerle el nombre que queráis, tanto a los espacios de trabajo como a los proyectos. Simplemente he llamado a estos así para tener más claridad. Y dentro de los proyectos encontraremos el último nivel, donde encontramos todo tipo de elementos como tableros Kanban, tableros de sprint para Scrum o algunas pantallas más específicas de los proyectos Scrum. Vamos a empezar por una de ellas, que es el backlog, que es donde empieza todo, ¿no? Donde creamos las historias de usuario, los cambios que queremos realizar. Nosotros los llamamos PBIs aquí, son Product Backlog Items. Y en esta página podemos encontrar, hay dos secciones principales, la sección de la izquierda, donde encontraremos un listado de PBIs. Aquí tenemos distintas vistas según la fase del proceso que estemos haciendo en este momento. Y ahora os enseñaré el resto y os contaré cuáles son. Y en la parte derecha tenemos la parte de los sprints. Como veis, aquí solo tenemos uno, que es el que está activo ahora mismo, pero también podemos ver la lista de los sprints que ya han sido finalizados. Bien, empezaremos creando un nuevo PBI y haremos el ciclo de vida de un PBI durante su estancia en Dontonic. Bien, creemos un PBI nuevo que será mostrar de modo Dontonic. Aquí en esta interfaz veréis que podemos añadir el nombre, podemos cambiar el estado en el que queremos crear este PBI. Como veis tenemos estados como refinamiento, listo, en progreso. Lo dejaremos en refinamiento por ahora porque aún estamos trabajando la definición de este PBI. Podemos añadir una descripción de la tarea, como por ejemplo mostrar todo el potencial de Tonic. Podemos también añadir archivos. Podemos ponerle una prioridad, vamos a ponerle la prioridad más alta, fechas de vencimiento y también etiquetas. Las etiquetas son agrupaciones que podemos hacer de manera totalmente libre. Como veis tenemos dos aquí creadas, pero podemos crear tantas como queramos. Bien, vamos a crear este PBI, es el primer draft, ¿no? De este PBI. Y como veis aquí tenemos otros, podéis ver etiquetas distintas prioridades. Y vamos a clicar en nuestro nuevo PBI para ver un poco más en detalle todo lo que nos ofrece. Como veis aquí vamos a encontrar muchas de las mismas cosas que ya hemos encontrado en la interfaz de creación, como por ejemplo el estado, la prioridad, la fecha de creación, también encontramos el creador, la fecha de vencimiento. Aquí tenemos un tiempo estimado y un tiempo dedicado, el cual se basará en las tareas que hay adentro. Encontramos las etiquetas, unas migas de pan para saber en qué espacio de trabajo y en qué proyecto estamos. El ID del PBI, el título, la descripción y los archivos adjuntos y las tareas que hay adentro. Este PBI lo acabamos de crear, con lo cual aún no está desgranado en tareas, ¿no? La parte del proceso de refinamiento es es la creación la definición de tareas, las cuales comportan este PBI. Así que vamos a crear un par de tareas para desgranarlo, como por ejemplo definir el guión de la demo y hacer la presentación. Aquí también podemos clicar para ver estos elementos en detalle como este, pero desde aquí directamente podemos ir haciendo cosas como por ejemplo asignarme a mí ambas tareas o asignárselas a otra persona. Podemos definirles importancia, hacer el guión, muy importante.
También definir, como comentábamos, el tiempo dedicado. Tenemos fechas de vencimiento también, tags, podemos cambiarles el estado directamente. Pero bien, por ahora tenemos un PBI bastante definido. En la parte derecha encontraremos la sección de logs y comentarios. Aquí podemos comentar, por ejemplo, el estatus en lo que estamos, comentarios extra que no encajen en cualquier otra sección. Vamos a dejar un comentario para el que venga, podemos ver quién lo ha hecho, a qué hora. Arriba encontramos una descripción, a veces es más fácil verla aquí cuando la descripción es muy larga. Y también podemos ver opcionalmente una sección de logs donde se nos mostrará todo lo que ha pasado en este PBI desde su creación. Bien, una vez hemos definido las tareas dentro de nuestro PBI y creemos que cumple con la definición de ready, entonces, como os iba diciendo, en esta pantalla esta vista es la vista de refinamiento, donde encontramos todos los PBIs que están en un estado definido para que sea refinado, ¿no? En este caso nosotros hemos definido el estado refinement, que queremos que aparezca aquí. En el momento que consideramos que un PBI está listo para poder ser añadido a un sprint, nosotros esto lo hemos hecho en el estado ready. Más tarde hablaremos más sobre la configuración de estados y cómo se puede fácilmente hacer que un estado u otro aparezca en esta vista o en la que no sea conveniente. Pero por ahora vamos a pasar este PBI a ready. Como veis, desaparece de esta vista. Y aquí es donde vienen las diferentes vistas. Como veis, tenemos la del refinamiento. Tenemos una vista para la planificación de sprint, para que nos aparezcan los PBIs que ya están listos para ser añadidos a un sprint. O una vista por donde podremos ver todos los PBIs disponibles. Por ahora vamos a la vista de planificación de sprint. Como podéis ver, aquí volvemos a encontrar el PBI que acabamos de crear, así como algunos más que ya están listos para ser añadidos. En esta página obviamente tenemos muchas cosas más, podemos buscar, podemos filtrar, ordenar, agrupar. Por ejemplo, si ahora estamos dudando de qué podríamos ordenar o qué podríamos añadir a nuestro nuevo PBI, una buena praxis que hacemos nosotros mucho es agruparlo por lo crítico que es este PBI, con lo cual ya veis que aquí nos aparece nuestro nuevo PBI. Por cierto, una cosa que no he comentado es que cuando los PBIs tienen una descripción, nos aparecerá este icono aquí, que si ponemos el cursor encima veremos que nos da una preview de lo que es la descripción, y es muy útil a veces para no tener que estar entrando en PBIs cuando queremos simplemente una idea de cuál era la descripción de este PBI. Y bien, una vez los tenemos identificados, no hay más que arrastrarlos directamente dentro del sprint para que estén. Como veis, aquí tenemos el sprint, podemos desplegarlo y dentro veremos todos los PBIs que hay asignados. Ya teníamos algunos PBIs aquí dentro. Y vamos a añadir otro de ellos. Si lo tenemos abierto podemos seleccionar exactamente dónde queremos colocar este nuevo PBI. Y bien, con esto ya hemos cumplido con el ciclo del PBI dentro del backlog. Una vez está asignado a un sprint, podemos ir a trabajar sus tareas directamente desde el tablero, que es una manera mucho más cómoda de trabajar las tareas del día a día, ¿no? Y si volvemos aquí al menú de la izquierda, como podéis ver, aquí tenemos el tablero asignado a este sprint, que es el de la semana 27. Y si clicamos nos lleva a nuestro primer tablero. Este tablero es un tablero de sprint, lo cual quiere decir que todas las tareas que encontramos dentro, bueno, la gran mayoría de las tareas que encontramos dentro están asignadas a un sprint, a un PBI, perdón. No tienen que ser todas, tenemos una sección abajo para tareas sin PBI, por si en tu ciclo de trabajo aparece alguna tarea suelta, digamos, que no esté adjunta a un PBI, con lo cual tienes una sección para esto. Y bien, en este tablero, lo primero de todo, lo primero que notamos es las columnas con los diferentes estados de las tareas. Como veis, aquí los que tenemos son pues, to do, doing, blocked, verifying, done, cancelado. Estos estados son totalmente customizables. Como veis, podemos eliminar un estado del tablero, podemos añadir estados nuevos creándolos desde aquí,
Y cuando creamos un estado nuevo no solo podemos crearlo de cero, eligiendo un nombre y un color para él fácilmente, sino que también si dentro del proyecto hay otros estados ya creados, como por ejemplo el que acabamos de quitar de este tablero, sigue existiendo en el proyecto, como veis aquí. Entonces, si hay estados que ya hemos creado dentro del proyecto, podemos añadirlo directamente con un clic a este tablero y colocarlo rápidamente donde mejor nos parezca. Estas son las columnas. Para las filas las tenemos organizadas por PBIs, así que todas las tareas que vemos en la misma fila están asignadas al mismo PBI. Como veis aquí tenemos un PBI que ya está acabado, está en el estado done, que nosotros hemos definido como un estado que ya está realizado, con lo cual una vez finaliza el PBI se colapsa para no ocupar espacio, donde ya sabemos que todas las tareas están completadas dentro de él. Aquí podemos volver a acceder, podemos clicar otra vez en el PBI para consultar los PBIs. También podemos clicar en las tareas y podemos ver ahora más en detalle una tarea. Como veis es la pantalla de detalle es muy similar a la de PBI. Otra vez volvemos a encontrar estados. Aquí encontramos los asignados. Podemos asignar gente a las tareas, otra vez como ya hemos visto antes. La importancia, el tiempo dedicado, que ahora sí podemos definir aquí. Por ejemplo, si tenemos un tiempo estimado de 10 horas, podemos definirlo aquí. Fecha de creación, creado por el usuario, fecha de vencimiento, todo esto es totalmente equivalente a lo que tenemos en el PBI. No tenemos aquí crear tareas porque ya es una tarea. Y una diferencia que tenemos es que en el PBI solo podíamos poner comentarios, pero aquí, aparte de comentarios, también podemos realizar acciones que vayan consumiendo tiempo dedicado. Por ejemplo, si yo aquí en diseñar capturas, pues diseñada primera parte, puedo añadirle una duración. Por ejemplo, pongamos que ya he diseñado la primera parte y esto me ha llevado 3 horas. Con lo cual, cuando añado esta acción, veréis que aquí tenemos el tiempo dedicado de 3 horas y este tiempo se ha sumado aquí. Con lo cual tenemos 3 horas dedicadas de las 10 estimadas. Y esto, si lo hacemos para las diferentes tareas, luego encontraremos una agregación de todo el tiempo dedicado y el tiempo estimado de las tareas aquí. Como ahora solo tenemos una tarea definida, vemos la misma información que había en la tarea. Y bien, como veis, obviamente podemos ir avanzando las tareas de un estado al otro cuando se vayan realizando. Eso podemos hacerlo arrastrándolas a un estado distinto o cambiando el estado desde el selector. Y bien, estos son los básicos de un tablero Scrum. Una cosa que os quiero comentar es que los tableros Scrum siempre están asociados al sprint, como ya hemos visto. Este sprint, como podéis ver aquí, tiene unas fechas. Encontramos todos los sprints. Por cierto, podemos ver la pantalla de detalle de un sprint. Y podremos ver que es muy similar otra vez al resto. Aquí las cosas que tenemos, digamos, a las diferencias que hay, podemos ver que tenemos un botón para ir al tablero directamente. Podemos ver que aquí en vez de tareas encontramos PBIs, pero también tenemos una sección de comentarios, una sección de descripción. Como veis, las fechas las tenemos aquí arriba y vamos a hacer algo que es poner una fecha de revisión que esté en el pasado. En cualquier momento se nos avisará de que hay fechas de tareas que acaban más tarde que la nueva fecha seleccionada, con lo cual se adaptarán las fechas de las tareas a la nueva fecha del sprint, así que decimos que sí. Entonces ahora tenemos una fecha caducada ya, ¿no? Tenemos aquí mayo, una fecha que es en el pasado, con lo cual si refrescamos el tablero, podemos ver que tenemos una notificación aquí que nos notifica de que este sprint tiene 4 PBI sin acabar. Esto se indica cuando el sprint ya está acabado por fecha
y aún hay PBIs que no se han finalizado del todo. Como veis, tenemos uno finalizado, pero tenemos muchos que están sin finalizar. Entonces aquí lo que podemos hacer es fácilmente enviarlo a un nuevo sprint, ya sea nuevo, que lo creemos aquí ahora mismo, o uno existente, si hubiéramos creado alguno más nos aparecería aquí la opción también, o enviar todos estos PBIs de vuelta al backlog para poder trabajarlo desde allí, o si preferimos pensar un poco dónde van a acabar estos PBIs. Así que lo que haremos ahora será crear un nuevo sprint, le pondremos semana 28, y como veis automáticamente coge las fechas del día actual y de las 2 semanas siguientes. Como podéis ver, automáticamente se ha cerrado el sprint anterior, el tablero de sprint anterior, nos ha abierto uno nuevo y hemos navegado, y como podéis ver ahora solo tenemos los PBIs abiertos, los PBIs que ya estaban completados se han quedado dentro del tablero finalizado. Bien, vamos a continuar viendo más cosas. Este era el tablero de Scrum, pero también tenemos los tableros Kanban. Como veis, aquí tenemos un tablero Kanban de marketing. Y aquí es un tablero bastante similar, pero hay algunas diferencias importantes. Como veis, seguimos teniendo las columnas, nuestros estados, en este caso son unos estados diferentes. Cada tablero... Disculpad. Cada tablero de Kanban como de Sprint tiene sus propios estados definidos. Pero el cambio más importante viene en los carriles o en las filas, donde aquí podemos agruparlo por distintos criterios. Ahora mismo lo tenemos agrupado por importancia. Disculpad. Lo tenemos agrupado por importancia, como podéis ver. Aquí tenemos todas las tareas con importancia alta, todas las tareas con importancia media, importancia baja y sin importancia. Pero también podemos agruparlo por otros parámetros, como por ejemplo por etiquetas. Podemos ver aquí todas las tareas con la etiqueta web, las tareas con etiqueta pagos, redes sociales, plantillas, webinarios y la sin etiqueta. También podemos agruparlo por asignación. Como veis, aquí estamos yo y mi compañero Juan, cada uno con una visión de todas las tareas que tiene en su plato. Y por último, por fecha de vencimiento, con lo cual podremos ver las tareas que ya se han pasado de su fecha de vencimiento, las tareas que vencen hoy, esta semana, en el futuro o sin fecha asignada. Una de las funcionalidades que no hemos comentado antes en el tablero Scrum, pero también la dispone de ella, es que como veis aquí tenemos el número de tareas que se encuentran en cada estado. Pero aquí tenemos dos números, y es porque Dontonic permite seleccionar la capacidad de tareas. Como veis, en este caso el límite lo hemos puesto en 4. ¿Qué quiere decir esto? Que queremos identificar cuellos de botella. Quizá consideramos que para el número de trabajadores que tenemos, estar haciendo más de 4 tareas a la vez sería un problema. Quiere decir que tenemos alguna pendiente o parada y queremos saberlo cuando el número de tareas empiezan a apilarse aquí dentro. Como veis, ahora estamos en 4 de 4, todo está bien, pero si añado una tarea más a este estado, nos dará una indicación visual de que aquí se puede generar un cuello de botella, ¿no? Hay más tareas de las que consideramos adecuadas. Bien, por último hemos visto, otra vez más, podemos colapsar todas las secciones, igual que los PBIs que estaban completados, podemos colapsar cualquier sección en cualquier momento para tener una visión más ajustada a lo que queremos ver, y eso también aplica a los estados. Podemos coger y colapsar el estado de los completados o de verifying, todo para poder tener la visión que más se ajuste a lo que necesitamos en ese momento. Una nota final es que a veces queremos hacer cambios en más de una tarea. Por ejemplo, queremos pasar varias tareas, ponerles una etiqueta o cambiarles de estado, y tenemos las acciones masivas. Por ejemplo, si yo
cojo aquí y digo, vale, aquí hay demasiadas tareas en Doing, vamos a devolverlas a To-Do, vamos a dejarlas estar, podemos seleccionar 2 de ellas, ir a acciones masivas y cambiar el estado y devolverlas al estado To-Do de un clic. Bien, vamos a continuar con otra sección de los proyectos Scrum, en este caso releases. Las releases son básicamente, bueno, sí, los que trabajáis en el mundo del software ya sabéis lo que es una release, pero básicamente es como una nueva versión del software en el que estamos trabajando, y en Dontonic hemos pensado que sería muy útil, ya que tenemos estos cambios, ¿no?, estos PBIs, agruparlos dentro de nuestras nuevas releases para poder saber exactamente qué ha entrado en cada release y poder consultarlo en el futuro. Con lo cual aquí volvemos a tener 2 partes en esta pantalla. La primera parte vuelve a ser un listado de PBIs. En este caso solo se nos muestran los que están completados. Como veis, todos estos están en estado done. Otra vez encontramos filtros, ordenados, agrupaciones. Y en el otro lado, en este caso, encontramos las releases. Como veis, ahora mismo no tenemos ninguna, así que vamos a crear una nueva release. Y vamos a llamarla nueva release. Aquí podemos poner la versión. Ponemos la versión 10.0.1. Creamos la release. Otra vez funciona igual que cuando asignamos los PBIs a un sprint. Podemos desplegarlo o podemos directamente arrastrar todos los PBIs que queramos dentro de esta nueva release. Si consultamos una vez más el objeto, como veis, muy similar. Podemos asignar fechas de implementación prevista y cuando se cierre implementado se nos dará una fecha de cierre, de implementación final. Así podemos ver en todo momento cuál era la fecha prevista, cuál fue la fecha final, añadir comentarios, añadir descripción, todo lo que queramos. Y si asignamos alguna de estas fechas, podremos ver que, bueno, tenemos que refrescar la vista y podemos ver que se nos muestran sobre este calendario las fechas previstas, las fechas finales de implementación, como una manera de tener visualmente una idea de dónde estamos en el tiempo y cuándo se finaliza una release, por si tenemos que priorizar algunos PBIs u otros. Bien, para acabar con el proyecto Scrum vamos a visitar la configuración, un poco por encima para no entrar en detalle en todo, no queremos que se nos alargue esto demasiado. Como veis aquí tenemos una sección de configuración de proyecto. En una primera sección tenemos información sobre el proyecto, título, descripción, fecha de creación. Aquí encontramos el flag de integrable con Service Tonic. Definition of ready, definition of done. Podemos añadir documentos si queremos. Aquí tenemos la sección de configuración de correo, y antes de hablaros de esto rápidamente vamos a ir a las preferencias de usuario. Aquí arriba tenemos las preferencias de usuario y algo que no he comentado todavía, pero es la ayuda de Dontonic. Vamos a clicar rápidamente. Simplemente que sepáis que aquí tenéis una ayuda donde está todo explicado, cualquier cosa, si tenéis dudas sobre, por ejemplo, los estados y la definición de ellos, podéis navegar por aquí a funcionalidades, estados, y encontraréis artículos completos con todo lo que hay que saber, ampliar toda la información que os he explicado ahora y mucho más. Pero bien, volvemos y vamos a las preferencias de usuario que tenemos aquí arriba. Como veis, una información muy básica sobre el usuario. Tenemos el tema, tenemos modo oscuro, podéis consultarlo si queréis. Y tenemos la configuración de notificaciones, que es de lo que os quería hablar. En Dontonic tenemos notificaciones por email disponibles para todo tipo de eventos que el usuario puede definir. Como veis aquí, tengo algunos activados, como por ejemplo notificaciones cuando te asignan una tarea, te desasignan una tarea, cambios en las tareas asignadas, añadir miembros, eliminar miembros. Y si volvemos a la configuración donde estábamos, la configuración de proyecto, aquí en correo será donde definamos estas plantillas de notificaciones. Las plantillas de notificaciones, nosotros ofrecemos un set de plantillas por defecto completo, pero son totalmente customizables.
y os damos muchas más variables de las que utilizamos para que podáis completar la información como que queráis. Es tan fácil como descargar uno de nuestros HTMLs o crear uno vuestro propio con las visuales que os gusten y toda la información que os guste. Aquí podéis ver un listado de todas las variables. En la ayuda que os acabo de enseñar están definidas, están explicadas. Pero la idea es que podáis definir la información que sea más interesante para vosotros en todas las notificaciones, aunque nosotros obviamente queríamos daros unas notificaciones base con la información que creemos más relevante. Entonces aquí tenemos todas estas plantillas, abajo asignamos estas plantillas a los distintos eventos que hemos comentado antes, asignar tarea, desasignar tarea. Y por último acá arriba tenemos la opción de personalizar la cuenta de correo de la que llegan estas notificaciones. Por defecto llegan desde nuestro servidor, desde noreply@dontonic.com, pero podéis definir vuestra propia cuenta de correo. Bien, para seguir avanzando, aquí tenemos la pantalla de miembros del proyecto. Aquí es donde invitamos a miembros tanto de que ya sean usuarios de Dontonic como miembros nuevos, invitándolos a un email. Es tan simple como añadir el email del usuario, elegir el rol, ahora hablaremos de roles de aquí un poco, elegir el rol que le queremos asignar e invitar a la persona. Como veis aquí los dos miembros de este proyecto somos yo y Juan. Una nota es que en los proyectos Scrum estos miembros son compartidos por toda la parte, por todos los tableros de Scrum, pero los tableros de Kanban tienen sus propios miembros. Quiere decir que si yo tengo un proyecto tanto Scrum como Kanban y tengo diversos tableros Kanban, puedo tener diferentes miembros en cada uno de ellos. No hace falta que todo el mundo lo vea todo y que tenga un menú con más cosas de las que necesita trabajar. Bien, continuemos con la configuración de estados. Aquí es donde podemos crear más estados en el proyecto. Como ya hemos visto, podemos crearlos directamente desde un tablero, pero si queremos una edición más a fondo de ellos, podemos hacerlo desde aquí. Como veis, podemos añadir estados, cambiarle el nombre a los existentes, cambiarlos de orden, cambiar el color del estado o eliminarlo. Y aquí es donde encontramos los flags. Todos estos flags o marcas son ayudas para hacernos la vida más simple en Dontonic. ¿Qué quiero decir? Como hemos visto antes, teníamos, cuando un PBI estaba acabado, este PBI se colapsaba automáticamente, ¿no? Eso se puede hacer ya que aquí, en los estados de PBI, tenemos el DOM como estado hecho. El estado hecho será el que se definirá como que se vaya a colapsar cuando está acabado, que no se nos muestre en la home donde haya una sección de PBIs pendientes, lo cual veremos después. Básicamente son todo tipo de automatizaciones que te ayudan a hacer más haciendo menos, ¿no? Por ejemplo, si yo acabo las tareas de un PBI, este PBI se va a cerrar automáticamente, por eso tenemos el flag autohecho. Cuando yo cierro un PBI, quiero que las tareas que estén pendientes dentro pues se cancelen, porque al final no ha hecho falta acabarlas. Pues entonces en estados de las tareas de Scrum tenemos el autocerrado asignado al estado cancelado. Entonces no vamos a entrar en detalle de todos estos flags, pero básicamente es una pequeña configuración que luego nos hace el día a día mucho más fácil. Aquí también encontramos la configuración de prioridades de los PBIs, la cual, una vez más, podemos crear todas las que queramos, cambiarles el nombre, cambiar el orden de las mismas. Y por último, los roles. Los roles definen los permisos que tiene cada usuario. Como hemos visto, a los usuarios les podemos asignar cualquier tipo de rol. Podemos crear tantos roles como queramos, distintos, y configurarlos a nuestro aire. Nosotros por defecto traemos los roles, en proyectos Scrum, traemos los roles clásicos como Product Owner, Stakeholder, Scrum Master o Developer, y cada uno de ellos viene ya con un set de funcionalidades que se ajusta un poco a este rol. Tenemos permisos para creación, edición y eliminado de PBIs, de tareas, de sprints, de releases. También tenemos al propietario, que es la persona que puede ver toda esta configuración, por si no queremos que todo el mundo tenga acceso a todo esto. En fin, toda la customización de roles
que se pueda esperar. Con esto acabamos el proyecto Scrum. Vamos a visitar muy rápidamente el proyecto Kanban porque, como veréis, hemos visto ya muchas cosas de las que podemos encontrar ahora mismo. Como veis, no hay un tablero dentro, así que voy a aprovechar para crear un tablero Kanban. Vamos a llamarlo tablero Kanban. Pondremos una descripción. Aquí podemos ver que podemos utilizar plantillas, tanto para crear proyectos y también tableros, como ahora mismo. Así que os voy a rápidamente para que podáis ver que los tableros se pueden exportar. Podemos exportar tan solo los estados que tienen o también las tareas que hay dentro, por si queremos crear una plantilla recurrente de tareas. Por cierto, tenemos plantillas también dentro de los PBIs. Por ejemplo, yo trabajo mucho con desarrollo y hay muchos PBIs que tienen las mismas tareas siempre de diseño, desarrollo y pruebas, con lo cual tenemos templates creados ya para poder con un clic crear todas las tareas dentro de un PBI. Y aquí podemos hacer lo mismo, podemos exportar los tableros y también podemos exportar la configuración del proyecto e importarlo a un tablero, a un proyecto nuevo, si no queremos repetir toda la configuración que os acabo de comentar. Bien, el proyecto Kanban no tiene... En los proyectos Kanban podemos crear tableros Kanban. Estos tableros son como el que os he mostrado antes de marketing, no hay ninguna diferencia. Simplemente en proyectos Kanban quitamos todas las cosas específicas de Scrum para que sea más simple y para quien no le interese Scrum pues no tenga que esquivar backlogs o PBIs, ¿no? Queremos que solo tengas la parte de Kanban, así que aquí podemos crear todos los tableros Kanban que queramos, igual que en los proyectos Scrum. Los tableros son igual que lo que ya hemos visto y la configuración es básicamente la misma, pero con algunos pequeños cambios. Como veis, la configuración de proyecto es la misma, la configuración de miembros es la misma. En los estados tenemos solo los estados de tareas, porque en un proyecto Kanban solo encontramos las tareas que hay en nuestros tableros, con lo cual es una configuración más simple. No tenemos configuración de prioridades, porque corresponden a los PBIs, y otra vez la configuración de roles. Y con esto hemos visto los dos tipos de proyecto que tenemos en Dontonic. Más allá tenemos la administración de lo que es el cliente completo, ¿no? Fuera de todos los espacios de trabajo. Aquí es donde encontramos la integración con ServiceTonic y la administración de usuarios. Aquí tenemos una pantalla muy similar a las que hemos visto, pero estos son todos los usuarios que encontramos en todos los espacios de trabajo, ¿no? En todo el cliente. Y como veis aquí tenemos una pequeña información sobre todos ellos, podemos ver en qué proyectos están actualmente y podemos activar o desactivar usuarios para controlar nuestro número de licencias. Bien, por último vamos a ver la página de inicio. En la página de inicio podemos ver... Lo que queríamos en la página de inicio es que veas un resumen de las tareas que tienes pendientes ahora mismo, ¿no? Las hemos visto dentro de contextos, dentro de tableros específicos, ya sean de Scrum o de Kanban, pero queríamos una visión más personal de las tareas que tienes en tu plato ahora mismo, ¿no? Entonces, ahora mismo aquí estamos viendo una agrupación de todas las tareas independientemente del espacio de trabajo, del proyecto. Pero esto se puede configurar, en vez de querer verlo todo, queremos ver específicamente las de mi espacio de trabajo, por ejemplo, donde estaba antes, podemos filtrar por proyecto o no, o dejar todos los proyectos. Y a la vez también podemos tener una visión personal, donde solo veremos los elementos que están asignados a mí, o una visión global, que nos mostrará todos los elementos ya estén asignados a mí o no, por si queremos una visión más global, más de gestión, para ver cuántas cosas hay pendientes, aunque no estén asignadas a nosotros. Vamos a ceñirnos al personal por ahora. Y como veis aquí tenemos varias secciones donde podemos encontrar mis tareas pendientes, mis PBIs, mis releases o mis eventos de Scrum. Aquí estamos en tareas y estas estarán agrupadas por fecha. Las que
tenemos con fecha de vencimiento para hoy, las que ya están vencidas en el pasado, las que vencerán esta semana o las que vencerán en el futuro, así como las que no tienen fecha asignada. Como podéis ver, aquí tenemos toda la tarea. Otra vez podemos editar directamente desde aquí. Si queremos cambiar la importancia, no hace falta navegar a ningún sitio, o podemos abrirla y ver otra vez todo el detalle de la tarea. Aquí tenemos un calendario también, donde podemos consultar de un vistazo todas las fechas. Como veis aquí tenemos 3 elementos, y si clicamos podemos ver una pequeña nota de cada una de ellas, y otra vez podemos clicar para ver la definición completa. Esto podemos hacerlo con tareas, podemos hacerlo con PBIs, otra vez por fecha de vencimiento, las releases o los eventos de Scrum, como puede ser una fecha de planificación, puede ser una fecha de revisión o una fecha de retrospectiva. Y bien, por último, aparte de esta visión de mi trabajo marcada por fechas, tenemos otra herramienta paralela para dar una visión distinta de las tareas por realizar, que es la matriz urgente importante. Esta matriz se basa en agrupar las tareas que son urgentes e importantes, o urgentes y no importantes. Por ejemplo, aquí en la sección de hacer, donde se recomienda al usuario hacer estas tareas, encontramos las tareas que son importantes y a la vez tienen una fecha de vencimiento próxima en el futuro. Como veis, todos son fechas en las próximas 2 semanas y de importancia alta. En planificar encontraremos las tareas que son importantes, pero que no tienen una fecha, que estén en el futuro próximo, con lo cual se recomienda al usuario a lo mejor planificarla. Si es tan importante, a lo mejor debería encontrar una fecha para realizarla. Las tareas que se recomienda delegar al usuario, que serían unas tareas que tienen una fecha próxima, pero a lo mejor no sean tan importantes, con lo cual se puede plantear de delegarlas en otra persona para que puedan realizarlas. O evaluar, que encontraríamos las tareas que no son importantes y tampoco tienen una fecha próxima en el futuro, con lo cual se puede evaluar si es necesario realizar estas o si hay que priorizarlas de otra manera. Y bien, con esto tenemos todo lo que os quería contar hoy sobre Don Tonic. Obviamente hay mucho más, pero estamos restringidos por el tiempo. Así que muchas gracias a todos por asistir y continuemos.